¿Qué harías si descubrieras que las dos personas que más amas tienen un secreto que nunca imaginaste? Mi vida parecía estar perfectamente en orden. 8 años de matrimonio con Samuel, una relación estable, sin dramas, y mi hermana Valeria, mi cómplice desde siempre, hasta que empecé a notar esos pequeños detalles, miradas, risas compartidas, salidas sospechosas, y mi corazón me susurraba que algo no cuadraba. Lo que descubrí rompió mi mundo en pedazos, pero también despertó algo que jamás creí posible. ¿Te atreverías a cruzar una línea que podría cambiarlo todo? Te cuento cómo fue enfrentar ese descubrimiento que lo cambió todo. Antes, suscríbete, dale like y comparte. Mi vida parecía estar tan en orden. 8 años de casada con Samuel, con quien compartí los mejores momentos de mi vida y con quien incluso construimos una rutina cómoda y agradable, sin dramas innecesarios. No éramos el matrimonio perfecto, pero me gustaba pensar que teníamos una conexión sólida y eso me daba tranquilidad. Y luego estaba Valeria, mi hermana. Nos llevamos poco tiempo de diferencia y siempre fue mi mejor amiga, mi cómplice en todo. No había secretos entre nosotras, o al menos eso creía yo. Ella y Samuel se llevaban muy bien, lo cual siempre me había parecido lindo porque nunca imaginé que podría ser de otra forma. Todo empezó con pequeños detalles, casi imperceptibles, cosas que normalmente no me hubieran preocupado. Primero, noté miradas que parecían durar un segundo más de lo normal, o sonrisas que parecían guardar algo más que un simple gesto de cortesía. No le di mucha importancia al principio, porque me negaba a pensar mal. ¿Por qué iba a sospechar algo de las dos personas que más amaba en el mundo? Pero luego empecé a notar cómo ambos parecían excusarse al mismo tiempo para salir de la habitación, o cómo se reían juntos de bromas que parecían tener un significado oculto entre ellos. Al principio, me repetía que estaba siendo paranoica, que simplemente estaba buscando problemas donde no los había, pero algo en mi interior me decía que no estaba viendo todo lo que debía ver, que había algo que no cuadraba del todo. Fue una mezcla de intuición y de observación cuidadosa lo que empezó a levantar mis sospechas. Hasta llegué a pensar que estaba loca, que la rutina y la falta de emoción en mi vida estaban jugándome una mala pasada. Pero esos pequeños detalles seguían ahí y se fueron acumulando hasta que ya no pude ignorarlos. Después de semanas en las que mis dudas crecían cada vez más, un día decidí seguirlos. No me enorgullece decirlo, pero la curiosidad y la sospecha me habían ganado. Los vi salir juntos y me mantuve a una distancia segura, siguiéndolos hasta que llegaron a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Desde mi auto, los vi entrar juntos y en ese instante, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No había forma de negar lo que estaba viendo. Samuel y Valeria estaban teniendo encuentros a escondidas. Me quedé allí, paralizada, con una mezcla de dolor, rabia y algo que, para mi sorpresa, era una especie de excitación incomprensible. ¿Por qué algo tan desgarrador despertaba en mí una curiosidad tan profunda? Me sentía devastada y al mismo tiempo fascinada. Era como si este descubrimiento hubiese encendido una chispa en mí que jamás había sentido. Estaba rota, sí, pero también sentía una atracción inexplicable hacia lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos, y esa mezcla de emociones me dejaba más confundida que nunca. Después de ese día, mi mente se convirtió en un verdadero campo de batalla. No podía dejar de sentirme traicionada, herida, pero al mismo tiempo no podía negar que había algo en todo eso que me atraía. ¿Cómo podía explicarme a mí misma que, además de la rabia, había una extraña emoción que no podía ignorar? Me sentía como si estuviera al borde de algo que no comprendía del todo, y esa confusión me hacía replantearme todo. Era como si, de alguna manera, estuviera viendo una parte de mí que nunca había conocido, una faceta oculta que este descubrimiento había desatado. No podía dejar de imaginarme cómo sería ser parte de esa conexión entre ellos. Mi mente vagaba en pensamientos que jamás había tenido antes, y eso me asustaba, pero también me excitaba de una manera que nunca había sentido. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón, si realmente estaba dispuesta a dejarme llevar por un deseo tan retorcido, y por más que lo intentaba, no podía detener esos pensamientos. Las noches comenzaron a ser un verdadero tormento.
En vez de dormir, mi mente se llenaba de imágenes y fantasías que no podía controlar. Comencé a imaginar cómo sería estar con Samuel y Valeria al mismo tiempo, cómo se sentiría compartir esa experiencia con las dos personas que más amaba. Era un pensamiento prohibido, algo que debería haberme hecho sentir vergüenza, pero en lugar de eso, solo me hacía sentir más atraída. Mis fantasías se volvieron tan intensas que llegaba a desear que fuera real, a querer estar ahí con ellos, compartiendo esos momentos que, en teoría, me pertenecían solo a mí. Lo que había empezado como una sensación de traición se estaba transformando en una especie de deseo que no podía ignorar, y cada vez que pensaba en eso, sentía que estaba cruzando una línea de la que tal vez nunca podría regresar. Antes de seguir, suscríbete, dale like y compartir. Necesitaba alejarme de ellos para pensar con claridad, así que inventé una excusa y me fui de viaje sola. Durante ese tiempo, me dediqué a analizar mis sentimientos, a tratar de entender qué me estaba pasando. Me preguntaba si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por este impulso que parecía haber nacido de la nada. Me enfrenté a mis propios miedos y a mis propias inseguridades, y poco a poco me di cuenta de que este descubrimiento había cambiado algo en mí de una manera que no podía ignorar. Por más que intenté reprimir esos deseos, al final del viaje supe que no podía seguir fingiendo. Sabía que debía regresar y enfrentar la situación, que no podía seguir escapando de lo que realmente sentía. Con una mezcla de nervios y determinación, decidí que era momento de enfrentar a Samuel y Valeria. Los invité a cenar en casa, y en medio de una conversación que parecía normal, dejé caer la bomba. Les dije que sabía de sus encuentros y, para mi sorpresa, ellos no lo negaron. En ese momento, sentí que tenía que ser honesta también, así que les confesé mis propios sentimientos. Al principio, ambos parecían en shock, pero pude ver en sus ojos que había algo más, una chispa de curiosidad, tal vez, que los hacía bajar la guardia. Fue un momento intenso, lleno de tensión, pero también de una extraña comprensión que nos unía en una situación que ninguno de los tres había imaginado. Después de muchas palabras, lágrimas y miradas llenas de dudas, propuse algo que ni yo misma entendía del todo. Les dije que quería explorar mis sentimientos junto a ellos, que esto no se trataba de perdonar una traición, sino de abrir una puerta a una nueva posibilidad. Aceptaron con cautela, pero poco a poco los tres fuimos dejándonos llevar por la idea. Sentí una emoción desconocida que me llenaba, como si finalmente estuviera encontrando algo que siempre había buscado sin saberlo. Había algo en la conexión entre los tres que me hacía sentir completa, como si estuviéramos descubriendo juntos un lado oculto de nosotros mismos. Llegó el momento en que decidimos pasar una noche juntos. Fue una experiencia intensa, llena de emociones que no había sentido jamás. Estar con Samuel y Valeria al mismo tiempo era como un sueño que nunca había imaginado, pero que se sentía tan real y tan perfecto que parecía sacado de una fantasía. Nos entregamos los tres, sin juicios, sin miedos, en una noche que lo cambió todo. Por primera vez, sentí que estaba siendo completamente yo misma, que estaba compartiendo mi ser con las personas que realmente me entendían y aceptaban. Desde esa noche, nuestra vida cambió por completo. Ya no éramos solo pareja y hermana, éramos algo más, una conexión que no tenía nombre, pero que era real. No fue fácil al principio, porque había muchos miedos y dudas, pero poco a poco fuimos encontrando un equilibrio. Sabíamos que esta nueva dinámica no era algo convencional y lidiamos con todo tipo de emociones y retos, pero de alguna manera funcionaba. Cada uno de nosotros asumió su papel en esta relación y, aunque había momentos difíciles, aprendimos a apoyarnos y a comunicarnos de una forma que antes no habíamos experimentado. A veces, en las noches, todavía me cuestionaba si estábamos locos, si habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero luego recordaba lo que sentía cuando estaba con ellos. Había una paz, una aceptación que jamás había experimentado en ninguna otra relación. Y en el fondo, sabía que esta era la vida que quería, que no estaba traicionando nada, sino descubriendo nuevas formas de amar y de ser yo misma. Ahora que todo esto ha pasado,
miro hacia atrás y veo cuánto he cambiado. Este viaje de autodescubrimiento me ha enseñado que el amor no siempre sigue las reglas que nos han impuesto, que a veces nuestras emociones no encajan en las categorías tradicionales y que, por más tabúes que existan, uno debe escucharse a sí mismo y aceptar lo que realmente desea. Descubrí que el amor puede ser infinito, que puede abarcar más de una persona sin dejar de ser genuino. Hoy sé que no estoy rompiendo ninguna promesa, sino que estoy siendo honesta conmigo misma y con ellos. Aprendí a cuestionar mis propios límites y a redefinir lo que significa amar, confiar y aceptar. Ahora, me siento más plena que nunca, viviendo una vida que, aunque no es perfecta ni tradicional, es auténtica y profundamente mía. Este descubrimiento cambió mi vida y me dio el valor de ser yo misma, sin miedo a los juicios, porque al final estoy rodeada de las personas que realmente me entienden y me aceptan por completo. Y, en este viaje, he aprendido que el amor verdadero no conoce de límites, sino de una profunda y sincera conexión que va más allá de las convenciones. Y así es como este descubrimiento cambió mi vida de una manera que jamás imaginé. Me enfrenté a mis propios límites, mis miedos, y encontré una forma de amar que no encaja en las reglas convencionales. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres más contenido así, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.